Bueno, sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar presentes hoy. Quiero presentarles una segunda charla, en este momento que la titulé Vincent van Gogh y Paul Gauguin, dos pintores explosivos. Estos dos pintores son de la época post-impresionista. Voy a hacer primero que todo como una especie de repaso, para que recordemos como que las épocas de la pintura, en la historia de la pintura, que nos puedan orientar sobre lo que estoy diciendo, de lo que es en realidad un movimiento post-impresionista. Entonces vamos a remitirnos al siglo XIII, con que yo estimo que empiezan a tener nombre los estilos y las formas de pintura a través del tiempo. Recordemos pues rápidamente, solo con nombres, del siglo XIII al siglo XIX. Nombres como el gótico, el renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y finalmente el impresionismo. He puesto allí una serie de cuadros que quizás representen esas épocas. Del gótico pues el matrimonio de Morfini, que fue en 1434, tenemos ahora la época del Renacimiento, Tomé de Leonardo da Vinci, pues la Dama del Armiño, y podemos decir que es de 1490, necesariamente no coinciden exactamente las fechas y los movimientos pictóricos o los estilos pictóricos, pero bueno. Entonces tenemos la Dama del Armiño, tenemos enseguida un cuadro del famosísimo El Greco que pinta al caballero la mano en el pecho, que representaría pues el manierismo, unas figuras estiradas. Luego viene el barroco, tomé para representar el barroco ahí a Velázquez con sus meninas, y esto viene siendo el año de 1656. Luego diríamos que el rococó viene a ser en 1767, está el cuadro de Fragonard que se llama El Columpio. Luego el neoclásico le puse como representante el juramento de los Horacios de Jean-Luc David. Luego la Libertad conduciendo al pueblo, cuadros todos muy conocidos de Joan de la Croix. Luego viene el realismo con Millet, que después veremos más adelante tuvo una gran significación en la vida de Van Gogh, y es época del realismo, del naturalismo, de la pintura del pueblo, prescindiendo. Y el impresionismo, representado naturalmente por Monet. Monet realmente fue quien dio el nombre involuntariamente al movimiento, y el impresionismo, quiero anticiparme a decir que tiene unas características muy especiales de cambio con los anteriores estilos que hemos visto acá, y es una pincelada diferente, es un enfoque diferente, ya no se trabaja con mitología, ya se trabaja con pintura de historia, ya no se pretenden esos retratos de monarcas que podían haberse empleado en cierto momento. Entonces vamos a ver nuestras dos figuras. El postimpresionismo, que situamos entre 1885 y 1905. Van Gogh es quien representa uno de los postimpresionistas que no aborrecen, sino cambian su manera, y luego veremos está Gauguin y luego Cézanne. Esos son los tres representantes. Luego hay otros, pero vamos a restringir eso. De Cézanne no vamos a hablar. Tenemos acá que Vincent Willem van Gogh nace en Zundert, Holanda, en los Países Bajos, en marzo 30 de 1853, y muere en Auvers, Francia, el 29 de julio de 1890. Respecto al nacimiento de Van Gogh, antes de hablar de los padres, podemos decir, o mientras hablamos de ellos, de lo siguiente. Es curioso un incidente que ocurrió con el nacimiento de Van Gogh, puesto que Vincent nace en 1853, y un año exactamente anterior nació otro hijo del matrimonio, el verdadero primogénito. Esto afectó muchísimo en la vida de Van Gogh, puesto que él sentía que su hermano había sido el esperado, y que él había llegado un año más adelante
como un reemplazo. Efectivamente, el primer hermano, el primer Vincent, había muerto al nacer. Tuvo la familia a Vincent, a Ana Cornelia, tuvo a Theo, a Humberta, a Guillermina y a Cornelius. Quiero destacar acá que Theodorus Van Gogh, que fue el padre, era un pastor protestante muy estricto, calvinista, y su madre Cornelia Carventus, una mujer muy sumisa, muy cariñosa, muy dulce con los hijos, y tenía una afición muy especial. Eso lo leí en una reciente bibliografía donde hablaba de ella y hablaba de su afición inmensa a la pintura, o sea que tenía de alguna manera, era una pintora aficionada, lo cual indudablemente pudo haber tenido una inmensa trascendencia en la vida de nuestro artista. Tenemos aquí una fotografía de Vincent cuando tenía 13 años de edad. Su pelo alborotado, su color, que lo puse al lado, por eso puse un lienzo que él mismo, uno de sus autorretratos, donde pone el color de su barba roja, de su pelo también. Le llamaban en una película que hicieron posteriormente el loco del pelo rojo, y veremos luego la trascendencia que podría ser a llamarle loco o desquiciado del pelo rojo. Era un personaje muy interesante, lo hablaremos ahorita más adelante. Quise destacar aquí al hermano Theo. Pues fue Theo un personaje que realmente estuvo a su lado, fue su confidente, fue su amigo. Si no hubiese sido por Theo, quizá la suerte de Vincent hubiese sido muy distinta y quizás no hubiese podido siquiera llegar a ser un pintor, puesto que nunca logró destacarse económicamente, lograr auxilios económicos propios, no pudo recursos, no pudo generar a su vez. Aquí hay un ejemplo, a la derecha puse una carta de las famosas que hay, porque hay muchas cartas de Vincent a Theo, y a su vez de Theo que le contesta a Vincent. Bueno, cerca de 700 creo yo. Dicen eso. En el 1869 es un joven que tiene que salir a trabajar, pues su padre, el predicador, tuvo una crisis económica muy difícil y le pidió a sus hijos que colaboraran en la casa. De esta manera sale pues Vincent a trabajar con un pariente de ellos, con un pariente de la señora, que era la propietaria, el propietario de una galería famosa en Europa que se llamaba la Galería Goupil. Tenía varias sucursales en La Haya, tenía en París, tenía en Londres. Pues bueno, allá llega a trabajar de joven y es aprendiz de vendedor. Allí entra en contacto con miles de obras de arte. Allí se vendían desde cuadros originales hasta láminas, grabados, que eran de mucho mercado, no solo entre los pintores, sino entre las gentes que compraban este tipo de arte. Fue pues muy famosa. Allí trabajó hasta el año 1873, que viaja a Londres. Es trasladado de La Haya, que fue la primera, a Londres. Llega a Londres y allí se establece esta joven y es muy apasionado. Tiene que conseguir un hospedaje y se hospeda donde una familia, una mujer que arrendaba cuartos, y le arrienda un cuarto a Vincent y se enamora de la hija de la propietaria. Ella le explicaba que ella no lo quería, que estaba comprometida, etc. Pero era una persona muy insistente, al punto que tuvo que sacarle prácticamente con la policía, puesto que él rondaba permanentemente eso. Van Gogh fue muy apasionado en todo, fue tanto en esto como en toda su pintura. Él trataba las cosas con demasiado arrojo, con demasiada seriedad, con demasiados impulsos, o sea, eso. Bueno, pero de todas maneras en Londres tuvo que salir, entonces tuvo que renunciar. Y en 1879 consigue algo que él había anhelado. Ya que su padre había sido un gran predicador, él quiso emularlo, él quiso ser el reflejo de su padre. Él tenía mucho interés y mucha devoción hacia la parte del cristianismo, de la prédica, de la bondad, de las calidades de ser religioso. Entonces siguió los pasos de su padre, quien había tratado de ayudarle a entrar en una
en la iglesia de él y poder predicar. Había recibido miles de rechazos, hasta que finalmente, como conmovidos con él, encontraron un sitio en uno de los sitios más pobres de Europa, que eran las minas de carbón de Bélgica, en el Borinage. Allí fue Vincent feliz a trabajar y encontró un ambiente muy pobre, muy desfavorecido, lo cual lo llenó de entusiasmo. Pues si hay algo, nuevamente se apasiona Vincent, es precisamente por ayudar a la gente, por encontrar que su palabra podía llegar a los más desfavorecidos y a la gente campesina. Allí estuvo pues en los mineros y trataron de aceptarlo inicialmente, pero poco a poco se sintió un exceso de devoción, exceso de entrega, demasiado, al punto que llegaba apenas veía a alguien que no tenía abrigo, fue regalando todas sus prendas, todas sus ropas, entregada a los mineros, lo cual a la comunidad, a los otros pastores, les pareció absolutamente intolerable e imposible. Lo relevaron del sitio y quedó frustrado. Una de las frustraciones, no solo ya había perdido el amor, ahora perdía su trabajo que había conseguido allí. Tenemos ahora ya en 1883, había vuelto a La Haya, a la Galería de La Haya, y había empezado a trabajar nuevamente allí y a estudiar, pero conoce a otros pintores y se encuentra en un ambiente bastante bohemio. La soledad, las dificultades económicas lo conduce a la bohemia y allí conoce a una mujer de la calle, una mujer que trabajaba en la prostitución, y se siente atraído hacia ella, le dice que le va a ayudar y efectivamente lo hace. Vive con esta mujer que se llamaba Klasina Maria Hornig, y de 1882 a 1883 Van Gogh se dedica a ayudar. Aquí hay un dibujo que precisamente habla de esa época, donde pinta la parte más tierna de él, cuando se encariña no solo con él, sino con la hija de la prostituta. Bueno, desde luego cuando su hermano Theo, su padre que aún vivía, encuentra se encuentran que lo ven en esa situación, resuelven pedirle que vaya a su hogar, que devuelva a la casa. Sus padres en ese tiempo se habían cambiado de sitio y ahora lo tenemos que baja a Newman, sigue su trabajo y empieza a convertirse realmente en pintor, porque hemos hablado de muchos dibujos que hacía, pero aquí ya empieza él a trabajar con verdadera devoción en esto. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un óleo sobre tela, sobre el tema que le iría a apasionar siempre, que era el de los trabajadores, el de la persona desposeída. Aquí tenemos pues el tejedor en su labor, el tejedor de ese telar. Este fue hecho ahí en Newman, precisamente donde estaban sus padres, y como que empieza a reponerse de ese dolor que había sentido al dejar a la persona que había querido proteger en La Haya. Es este cuadro que puse acá, uno de los cuadros más característicos de su primera etapa. Está caracterizado por esa oscuridad tan sobrecogedora. Las figuras de los personajes, como podemos ver, los rostros son bastante caricaturescos, y va a ser unos rasgos que vamos a ver en cada una de sus pinturas cuando hace retratos, que exagera de alguna manera algunos detalles que identifiquen al personaje, que es la característica natural de la caricatura. Pero también caricaturiza de alguna manera esa oscuridad, esas luces que tiene de tristes, y diciendo pues que eran aquellos campesinos que estaban comiendo el fruto de su trabajo, con esas manos que acababan de sembrar y habían recogido los cultivos de papa. Allí están pues los famosos cuadros, los comedores de patatas, y Vincent sintió la necesidad de decirle a Theo que hace una obra magna, que hace una obra maravillosa, donde ya había decidido definitivamente convertirse en pintor. Él ya sentía que tenía esa afición y ese deseo imposible de evitar. Bueno, aquí tenemos pues un Van Gogh que tenemos ahora. He puesto precisamente que en el año 1885 su padre fallece,
el pastor Van Gogh fallece, y en recuerdo quizás de él es Naturaleza muerta con Biblia, y como les digo, en ese año de 1885, esa es la Biblia que va a ser trabajado su padre. Abierta la Biblia en el libro de Isaías, también pone aquí adelante un pequeño libro de Émile Zola, La alegría de vivir, o sea que junto a la Biblia él pone de golpe ese detalle delante de eso, bastante raído, bastante muestra que lo leyó por mucho tiempo. Aquí tenemos dos retratos, los primeros retratos que tenemos ya terminados. Tenemos el retrato de una mujer en azul, donde fíjense cómo de alguna manera esas características también de caricaturescas un poco, le da ciertos detalles que le renuevan y salen más allá de la realidad, no es un cuadro tan real, y los detalles más, sin detallar, la pincelada un poco más gruesa, un poco más suelta, sin llegar a los detalles que podíamos pedir de la época de los barrocos, o sea, y eso. Ahora, esta es una mujer en azul, que tiene uno como la que está a la derecha, una característica también que son, ya no, como lo vimos antes, campesinas. En este momento está pintando a las burguesas. Estas dos niñas, o estas dos mujeres, son características de la burguesía. Tienen un vestido especial, tienen un arreglo muy sofisticado. A la derecha le vemos ahora el rostro mucho más colorido. Quizás se dice que porque este cuadro es cuando realmente, también en el 85, que conoce la pintura de Rubens. Entonces ve que ese colorido puede ser interesante. Muchos de los pintores van inspirándose en los otros cuadros. Es algo que hoy en día no parece muy corriente, pero en este tiempo era muy corriente, y lo veremos más adelante cuando hablemos de Millet. Un par de zapatos en 86, en París. Cuando viaja a París, pinta esto. Todo el mundo se pregunta la razón de por qué pinta sus zapatos, unos zapatos viejos bastante desgastados, verdaderamente acabados. Él siempre se consideró, cuando fue a su misión, como un caminante errante. Una misión en su vida era caminar, era peregrinar, digámoslo así, por las diferentes partes. Esos zapatos le habían ayudado a ese peregrinar, por lo cual tenía que tener un inmenso afecto. Eso le hace acordar la famosa poesía de Luis Carlos López, que en su poema Cartagena dice que ama a Cartagena, al final dice, con un amor como el que le siente a un par de zapatos viejos. De manera que ese es un detalle muy curioso. Otros dicen, algunos de los investigadores de la historia del arte también nos cuentan que estos zapatos viejos simplemente son un ejercicio que él estaba haciendo, jugando, mirando cómo trabajaba los colores, las sombras, en fin, era una especie de entrenamiento. También pudo haberlo sido. Este Molino del 86 empieza a dejarnos ciertas huellas, nos empieza a anticipar algo de su estilo pictórico. Aunque aquí tenemos que aceptar que es un estilo bastante realista, en la misma vegetación, del cuidado de las ramas, del cuidado de ciertas cosas, cosa que más adelante él tendrá su propio estilo, pero alcanzamos a ver cómo ese nexo todavía que existe con los realistas, con el realismo. Es que hay que decir que los impresionistas, el movimiento anterior, que había querido alejarse del realismo, tienen que tener la libertad ahora de encontrar en el paisaje una interpretación muy personal, no exactamente como una fotográfica, sino muy personal. Aquí tenemos una época, digámoslo así. En el año 86, 85, 86 y 87 tal vez, llega una moda a Europa que se llamó el japonesismo. Empezaban a circular, como las modas, empiezan a circular las láminas con grabados japoneses. Se empieza a admirar esa cultura pictórica que venía del Oriente, lo que se llamaban japoneserías. Y aquí tenemos que Van Gogh, como muchos de sus compañeros que en este momento están con él, algunos están Monet, empiezan a aceptar esa tendencia y la retoman para sí mismo y para utilizar en los cuadros. Aquí vemos a la izquierda la japonesería, 1886, y el tío Pierre Tanguy, donde precisamente en su plano posterior presenta esos cuadros con tendencia japonesa o al estilo japonés.
unas características importantes: colores planos, líneas definidas, colores uniformes, sobre todo puros. El amarillo, el rojo es puro, y tiene otra cosa, que están delineados, encontorneados, con contorno, con una cosa que se llamaría más adelante, que veremos otro de sus amigos que pintaba con estos contornos, se llama cloacionismo tomado, parecido a los vitrales. Ustedes recuerdan que los vitrales tienen unos bordecitos del plomo, es decir, la separación entre color y color, tenían un poquitico esa tendencia, esa cercanía. Bueno, el nombre. Aquí tenemos pues a Tanguy. ¿Quién era Tanguy? Tanguy era un comerciante de materiales del arte. Así, él les vendía, les suministraba los óleos, ahora que ya llegaban en potes. Antiguamente eran de mezclar, macerar, llevaban las tierras, se mezclaba, se echaba el aceite y se mezclaba. Ahora ya venía eso, cosa que favoreció, veremos más adelante también, algunas posibilidades que tuvieron los pintores a pintar a plenar, como decían los franceses, a cielo abierto. Allí Pierre Tanguy tiene inmensa significación porque les suministraba los materiales, esto que les estoy diciendo, y también los lienzos, y a veces les cobraba con intercambio, un dibujo de usted, yo le dejo este cuadro y usted me da los materiales para hacer algunos nuevos. Este tipo de personaje, entonces fue uno de los retratos más conocidos de Vincent Van Gogh. Tenemos ahora, hay que observar aquí en este cuadro nuevamente la tendencia de japonesería, porque ese contorno, ese marco que tiene allí, pues es algo muy sui generis, muy extraño, que es precisamente heredado de las pinturas japonesas, la que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos pues la italiana de 1887, pintado en París. Ella era Agostina Segatori, tenía un café, un barecito que que llamaba el Tamborín, y allí se vendían estampas japonesas. Allí se frecuentaban pues varios pintores, y le escribe de golpe Van Gogh ya no a Theo sino a su hermana Guillermina, y confiesa de alguna manera que tenía una atracción especial por Agostina. Ahora tenemos el restaurante Rispal, que en 1887 está en el sur de Francia. ¿Qué ocurre con esto? Sale con sus amigos, aquí va con Bernard. Bernard es otro pintor que precisamente hablaba yo hace un instante, es uno de los que va a tomar ese estilo del cloacionismo. Iba con Gauguin de golpe y con algunos, Sisley o Seurat, que eran los puntillistas. Van recorriendo los lugares de París y sus alrededores, aquí están cerca del centro, para encontrar motivos, para pensar, bueno, ¿qué hay que pintar? Entonces se van situando, escogiendo los lugares, como los fotógrafos de hoy, digamos nosotros de paseo de lugar, dice, bueno, quiero hacer una buena fotografía, voy a buscar acá, allá, y allí van encontrando los pintores pues sus motivos. Como pueden ver, la mayoría a plenar, a cielo abierto. Cuando yo les había hecho los potes de pintura era fácil entonces ponerlos sobre el lienzo, cerca o frente al este. Aquí en este caso, en el restaurante de Rispal, en Asbier. Bueno, tenemos unas características que se van a repetir, como ese horizonte perdido allá atrás es acentuado por estas líneas rojas y esa riqueza en la naturaleza. Este cuadro tiene una característica muy importante en Van Gogh que no se repite con frecuencia, es hacer un toque de modernismo, cosa que sí vimos tal vez el otro día que estábamos en la otra sesión, que vimos en Monet, en algunos cuadros donde se pintaban elementos de la novedad. Por ejemplo, el caso del tren. El caso del tren es una especie de alusión al progreso, a la revolución industrial de alguna manera. Pero básicamente aquí Van Gogh, con estas acertadas perspectivas, todos, hace un elogio a la ingeniería, al modernismo, a esos puentes, esos arcos que está manejando y a esos brillos tan extraordinarios. Hemos de destacar, como lo hicieron los impresionistas en su momento, que la luz era fundamental en los cuadros. O sea, ellos decían, la pasada yo había titulado inclusive los impresionistas
la luz en los impresionistas, o el color de luz en los impresionistas, como era la charla pasada. Entonces aquí tenemos este puente sobre el Sena de 1887, ¿no? Que tiene esas barcas, que tiene una belleza. No siempre el reflejo del agua es fiel, o sea, lo que las personas, el objeto reflejado del agua no siempre obedece a una exactitud, porque quizás está la libertad del pintor ahí. Tenemos ahora acá una fotografía, digo yo una fotografía, entonces un retrato más bien, de la Musée de Nucillon. En realidad aquí, que ya esta pintura la hizo cuando viaja a Arles. En Arles, en 1888, hace este retrato de una mujer como muy menuda, muy tierna, muy suave, con una soltura, las manos bastante reposadas, da una sensación de elegancia y le da un espacio muy grande en un sillón que como que quedara inmenso sobre ella. Eso le da también cierta menuda, una figura menuda, digámoslo así, por decirlo. Y también a su lado quise que hubiese este contraste con un campesino. Es el retrato de un amigo suyo, de Fatien Escalier. Él era un viejo, dicen que es un viejo, era muy simpático y alcanzó a ser amigo de Van Gogh, pero miren ustedes cómo en este cuadro tiene una especie de actitud de reposo extraordinario. Si hay alguien que está verdaderamente asentado, quieto, tranquilo, es este. Y eso se lo transmitió muy bien en la mirada, en la expresión. Nuevamente, quiero que se vea, hay algo de caricaturesco siempre en el estilo de Van Gogh en cuanto a los rostros. Hay aquí una muestra de una fotografía memorable, donde aparecen de izquierda a derecha los pintores que tenemos ahí, que estaba Arnat precisamente, estaba Alconin a la izquierda, ahí está Van Gogh, está André, Antoine, está Félix, está Jouvet, está Duval, está Paul Gauguin al extremo derecho, que fue tomada en 1887. Ahí en esta época precisamente en que empezamos a pensar que ya hay una cercanía. Estoy hablando de dos pintores al mismo tiempo, en este caso de Van Gogh y Gauguin. Agostina, ya lo hemos hablado de Agostina Segatori. En el 88 la pinta, es la que tiene el famoso café Tamborín. Decía yo que era un sitio donde se podía beber, y allí está Agostina precisamente mostrando, fumando y con un vaso de licor en su establecimiento. Tiene una especie de disfraz, una sombrilla delante y la alusión al nombre del establecimiento, que es Tamborín. A la derecha de ustedes tenemos el Melocotonero en flor. El Melocotonero en flor es un cuadro que tiene unos colores muy combinados, muy limitados, muy cuidadosos, y logra un contraste muy tenue, muy suave, parecidas a las obras de Millet, que quizás Millet fue un poquitico su profesor, su maestro, de manera que a quien imitó siempre. Este melocotonero logra unos blancos muy sutiles y una delicadeza que no es tan habitual en la pintura de Van Gogh, pues es una pintura mucho más fuerte, de pintura, de pinceladas también puras, etc. Aquí vemos cómo esa sombra que se proyecta por el melocotonero, verdaderamente agradable para una manera de ver. Les presento aquí una variante, digamos así, de lo que veníamos viendo los cuadros. Es un paisaje marino. Esta marina, como se llaman los paisajes que tienen este tema, tiene un manejo diferente, tiene unos colores planos como está acostumbrado Van Gogh, pero al estilo japonés, tiene un acento japonés aquí. Habíamos hablado de las japoneserías hace un momento, pues aquí hay un ejemplo especial. A la izquierda de este cuadro bellamente coloreado está como el comienzo, la parte inicial, donde están apenas delineados los barcos. Se dice, y hay gente que hace comentario muy curioso, que el cuadro lo había hecho Van Gogh en líneas de contorno porque aún no había podido tener el dinero para comprar los colores. Recordemos que la situación económica de Vincent era bastante deficiente. Pero bueno, esas son especulaciones o notas graciosas que puede uno tener en este momento. Ahí está pues esos bellos botes sobre la playa, esos veleros abandonados, dejados allí con esos colores vivos. Este es el famosísimo Émile Bernard, pues su amigo, pintor amigo.
Precisamente Emile Bernard tuvo dos notas que le dijo siempre a Van Gogh, dos aspectos importantes. Le decía: Vincent, piensa que el bordear la imagen es interesante y es la técnica del clausonismo, pero hay otra cosa que tú debes hacer, es no volver a representar la naturaleza como tal. Libérate, haz de la naturaleza algo muy propio, muy personal. Vemos ahora aquí este retrato que es el suevo, sentado. ¿Quiénes son los suevos? Eran la misión en Argel, la misión de la infantería francesa en Argel, y tenían estos uniformes, le pintó Van Gogh. Es muy curioso pensar que eran personajes de la guerra, puesto que su apariencia, su atuendo no parecería de soldado, puesto que piensa uno que con las épocas de hoy era muy difícil pues no ser blanco de francotiradores, que le veía desde muy lejos. La pose es muy extraña, ¿no? Van Gogh siempre maneja nuevamente esa especie de caricatura aún en la ropa. A la derecha está el retrato de Eugène Bosch, quien era un pintor aficionado y que le escribe a Theo: he pintado el retrato de Eugène y me gustó muchísimo ese fondo que logré darle, de ese oscuro del infinito, del firmamento y las estrellas que puse. Le da gran prestancia. O sea, él hablaba de la calidad de los contrastes que había logrado con este pintor también. Vamos más adelante. Aquí tenemos uno de los cuadros más emblemáticos de Van Gogh, que seguramente casi todos lo conocimos, que fue La terraza del café de noche en Arles, en 1888. El contraste violento del amarillo de esa terraza iluminada por debajo y el toldo que le da eso, da un contraste maravilloso, esa perspectiva que casi se pierde, esas estrellas que empiezan a ser unas estrellas luminosas, con ciertos bordes amarillos y blancos que le dan una presencia, de lo contrario no la tenían, esa presencia. Alcanza a distinguirse el verde del árbol del lado y esa especie de calidez que tiene este cuadro, esta perspectiva. Una de las cosas también interesantes es ver la pincelada en el piso. Es una pincelada curva como en forma de caracol, muy corta, que es color puro. Bueno, digamos, puede ser uno de los cuadros emblemáticos, es este. Y no se diga de La noche estrellada, que trae las orillas del Ródano, que es verdaderamente también sobrecogedora. Es también uno de los cuadros más apreciados y en manera de ver uno de los más bellos. Esa noche estrellada sobre el Ródano, ese par de personajes. Como se ve esa profundidad, logra una profundidad extraordinaria con el pincel y los colores que echó el Ródano, muy tranquilo, y aquellas barcas que alcanzan ese horizonte verdaderamente central. Puentes de Langlois es un cuadro del 88, 1888 también, que le evocaba seguramente a sus puentes en Holanda. Estos puentes, de paso así, nos sabían mucho de su patria. Y ahí vemos a la izquierda dos cipreses que van a pintar, y lo vamos a ver con una época diferente donde los va pintando y van a estar mostrándose como el movimiento. En estos se ven muy estáticos, pero los otros se van a ver muy en movimiento. Es una composición verdaderamente interesante y muy bella esta. Aquí en este caso tenemos otra visión del puente de Langlois con las lavanderas a la orilla. Y es curioso, como se cuenta allí, que cuando iba Van Gogh a pintar este tipo de cuadros, como en el caso de las lavanderas, él se ponía con las mujeres salían corriendo, le tenían mucho miedo. Ahí viene el loco del pelo rojo. Fue muy difícil para Van Gogh la vida con este tipo de prevención que tenía. Efectivamente era una persona bastante difícil de un trabajo, de manejar. Era un personaje muy impulsivo, muy apasionado. La Casa Amarilla. Viene una época verdaderamente interesante, y es por la que yo voy a decir de la parte de pintores explosivos, que es que van a encontrarse los dos pintores. Recordemos que ya ha conocido a Paul Gauguin, y que Van Gogh le admiraba en sobremanera. Él creía que Paul Gauguin, o lo sentía, que era su maestro, que podía admirar todo lo que hacía. He visto lo que hace Paul y me tiene verdaderamente. Entonces le pide a su hermano Theo que le ayude con un sueño, a pesar de que en este momento
Theo viene enviándole dinero paulatinamente para sobrevivir. A cada momento le solicita el favor y Theo nunca se resiste, siempre lo apoya. Llega a apoyarlo tanto que le alquila esto que llamaban la Casa Amarilla, como una pequeña casa donde iría a funcionar como un refugio de artistas, como una cofradía de artistas para poder hablar sobre arte y tener con quien dialogar, para tener pares con quien conversar. Van Gogh lo anhela y pues gracias a los buenos oficios de su hermano Theo, que convence a Gauguin que vaya a acompañar a su hermano, y al negarse este le dice, bueno, pero usted va a ir porque yo le voy a pagar un sueldo también. Entonces le da una pensión para que ocurra así. Y así pues Van Gogh se encuentra con Gauguin. Aquí tenemos dos óleos con la representación de dos sillas. La primera representada para sí mismo. Van Sant pinta la suya, la burda, y le pone una pipa encima. La segunda, la de la derecha, es una silla mucho más sofisticada, como más burguesa. Y allí pone una especie de una vela encendida, como simbolizando el deseo de una permanencia de Gauguin en la Casa Amarilla. Tiene una paleta muy rica y en ambos casos los encuadres son plenos. En aquel momento había aparecido una publicación hecha por Luke Fields, una fotografía sobre una silla vacía cuando había muerto Charles Dickens, y que se quería decir con esto que siempre estaría como si estuviera su presencia en su sitio. Entonces era evocando a Charles Dickens. Yo pienso que de alguna manera pudo tener alguna relación con el deseo de que Gauguin permaneciera siempre en la Casa Amarilla para llevar a cabo su sueño. Aquí hay otra de la misma época que su cuarto, él dibuja su cuarto. Esas son las versiones, hay unas muy parecidas las versiones del cuarto, tienen 3 o 4 de estas pinturas. Porque esa es otra cosa que hay que contar. No siempre el pintor pinta una versión del tema, puede repetirlo, y en la época había varias versiones del mismo tema. Aquí hay unas muy iguales, y lo único que uno observa es que los cuadros de la pared tienen la pared han cambiado por colores. Bien. Y le hace una copia precisamente para regalársela a Gauguin. Aquí tenemos una cosa que realmente fascinó a Van Gogh y que quiso que a Gauguin le gustara, y fue las series famosísimas de sus girasoles. Los girasoles son como la vida, van hacia el sol y mueren, de manera que es la vida de él, es la vida del amarillo, es la vida de la vista, del seguir al sol, de encontrar el sol siempre, que fue reflejado en los amarillizos de sus cuadros. Aquí tenemos versiones, hay varias también de estas, y según se cree, eran especialmente hechas para Paul Gauguin. Aquí está el retrato de Paul Gauguin. Como hemos dicho, habían tratado de invitarse unos a otros. Aquí tenemos el cuadro que hizo Van Gogh a Gauguin, y más adelante tenemos el de Gauguin a Van Gogh. Tenemos entonces, de todas maneras, en este momento están conviviendo en la Casa Amarilla con muchas dificultades. Son dos personajes bastante coléricos en cierta manera, de difícil trato, y juntos eran una explosión. Lo que yo acá estaba diciendo, que eran dos pintores explosivos, aunque compartieron algunos momentos. Allí está, por ejemplo, aquí está precisamente junto a Van Gogh pintando los girasoles que están representados aquí. Está entonces Van Gogh pintado por Gauguin. Tenemos que precisamente cuando estaban sellándose la amistad, corre el tiempo y resulta que hay un choque de sentimientos, de genios, de esto, que nos hace chocar. En determinado momento se aburre Gauguin físicamente y le dice: me voy. Y Van Gogh no lo puede, Benson no lo puede dejar ir. Se acaba, se derrumba toda esa ilusión, todo ese sueño de hacer una colectividad de artistas. Entonces, parece que en ese momento es el famoso incidente de la oreja. Efectivamente, se enfrentan estos dos personajes, estos dos pintores explosivos,
y no se sabe exactamente, pero parece que al amenazar con una barbera, Van Gogh a Gauguin hace que huya y él, como arrepentido de ese acto, hace y se cercena la oreja, de manera que en una parte de la oreja, y pues se cae en la cama, después pues auxiliado médicamente y se arrepiente posteriormente no solo de eso, sino de una agresión. Aquí tenemos lo que yo había dicho al principio, que es Millet, el sembrador. Este que tienen ustedes arriba es el original de Millet. Esta lámina, digámoslo así, fue tomada por Van Gogh para representar este que tiene a la derecha, la cual le agrega, que le podía regalar un sol naciente, un sol poniente, y unas sombras extraordinarias, ese tipo de pisos que él acostumbró a poner de ese colorido maravilloso. Es uno de los cuadros con un horizonte elevado y esa tierra que está ahí mostrándose como tal cual, emulando, como diciendo, traduciendo. Él no decía que copiaba, sino traduciendo a Millet. Aquí tenemos el viñedo rojo de 1888. ¿Qué características tiene este cuadro? Además de su belleza propia, ha subido un poquitico más el horizonte. Ven que ya no queda sino un cuarto, quizás un quinto del horizonte. Y todo lo presenta el viñedo, de dar un rojo extraordinario combinado con ese amarillo. Esa significación, esas ganas de representar el trabajo nuevamente de sus campesinos, el trabajo, y como vimos en los cultivadores de patatas, como esos campesinos recogiendo el fruto de su trabajo. De manera que fue este. Y curiosamente yo hablé de Eugène en la diapositiva pasada cuando pintó al pintor aficionado, y él fue con su hermana quien en realidad adquirió Bosch, el apellido era Bosch, Anne Bosch, que era precisamente la hermana del pintor que compraron este cuadro, vendido por intermedio de su hermano Theo. Theo era un marchante de arte. Theo estaba en Gonfil vendiendo cuadros y los mandaba a Van Gogh aprovechando ese sitio para que fueran tratando. Aquí tenemos el café nocturno en la plaza de Lamartine. El café nocturno tiene una cierta sensación de sordidez, es un sitio trasnochadero, digámoslo así. Esos colores violentos, ese contraste del verde y el rojo y esos amarillos tan encendidos no los hacen alegres. Allí hay unas personas que generalmente dormían en el dormidero de borrachos y prostitutas. Ese es el cuadro que presenta Van Gogh, de golpe en una época ya un poquitico de presión. Sin embargo, hay un inmenso contraste en este cuadro también del 88, porque en sus últimas épocas, en el año 88, 89, Van Gogh pinta casi un cuadro al día o un cuadro cada 2 días. Sin embargo, aquí se respira un reposo extraordinario de este cuadro. Para mí, este cuadro tiene unas grandes características muy bonitas, y es esto. Está dividido como en planos de profundidad. Ese primerísimo plano, digámoslo, está hecho con esos trigales de 2 categorías, como que uno sigue al otro, y gracias al color mismo, el naranja. Luego ese seto, esa cerca extraordinariamente ordenada nos da otro plano, el seto verde posterior, la figura, el camino allá, la carreta, y cómo va al fondo, poco a poco, haciéndose un cuadro de primer plano a un cuadro de inmensa y gran profundidad. Las casas al fondo, las montañas casi perdidas en el horizonte. Es un cuadro que me parece de mucha inspiración y donde quizás Van Gogh quiso representar mucho de lo que él quiso, de lo que él era, de ese personaje que tenía una visión diferente de lo que cualquier pintor del momento podría haber tenido. Tenemos el cartero Geoffrey Roland, uno de sus amigos, posa ahí para él. Tiene nuevamente esas características de caricaturesco, la pintura con su uniforme de cartero, fue uno de sus amigos. Aquí tenemos pues ciertas características comunes también a sus retratos. A mí me gusta mucho este también, este que estamos viendo aquí, el hospital psiquiátrico. Recordemos aquí que en esta época ya Van Gogh ha sufrido los efectos de la enfermedad. Van Gogh pierde la razón muchas veces, le vienen unos ataques de depresivos, tiene inclusive intenta matarse en algunas veces. Entonces, dentro de esas etapas es auxiliado y es llevado a un sanatorio, al hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, donde Saint-Rémy le guardan, le cuidan, le ponen un enfermero cercano y allí pinta este tipo de cosas. Aquí que se averigua, esas ramas torcidas, esas ramas arremolinadas, vean ustedes ese árbol y el mismo tronco, es verdaderamente
expresivo, es una expresión que no consigue casi ninguna pintura de otro. Es una de las típicas del verdadero de Van Gogh. Y no se diga más, si vamos a ver aquí La noche estrellada. Este óleo ya fue pintado después de que había sido recluido en el sanatorio. Él confiesa y dice: yo tenía esta visión desde la ventana, tras los barrotes de mi cuarto. Y este es pues el resultado. Allí está el ciprés, con cierto movimiento, esas nubes caóticas, esas nubes tan expresivas, esas estrellas, esa especie de astros que no se conocen realmente, que son, dan un brillo y un atractivo inmenso, sobrenatural al cuadro. Uno más reposado, el del jardín, precisamente donde está hospedado. Allí en el sanatorio, al salir, que estaba acompañado por el enfermero, por el cuidador, pues se inclina y empieza a pintar entonces las matas del este. Y aquí estos lirios del año 89, verdaderamente asombrosos, con la técnica que de alguna manera habíamos hablado con Barnard. Aquí tenemos una traducción nuevamente, les digo, como decía, de los cuadros de Millet. Tenemos La siesta, y Millet le ha llamado descanso en medio del descanso del trabajo. Aquí le tenemos la representación que hizo Van Gogh de este cuadro también tan conocido. Vamos terminando con El campo de trigo, con los cipreses de 1889, donde ya también vemos esas nubes que empiezan a girar, empieza a trabajar con esas pinceladas amplias ahora, y ese ciprés que no se queda quieto, que tiene también igual en cada una de sus ramas esa vibración nuevamente repite ese magnífico trigo que nos va dando profundidad, que trae ese color inicial y que nos va dando profundidad. El cuadro también de una perspectiva extraordinaria, una perspectiva y un horizonte un poco inclinado, que le da cierto movimiento. Se dice que cuando está muy estable el horizonte, da estabilidad. Aquí Van Gogh no era estable, Van Gogh era una persona cambiante. Aquí se traen unos autorretratos, cada uno de los cuales, porque hizo muchos autorretratos. Alguien dice, no sé si qué tan eso, que una de las cosas que él pintó con más frecuencia fueron los autorretratos, ya que era el modelo más tranquilo que podía tener. Aquí tenemos más autorretratos, todos muy conocidos, seguramente vistos. En los autorretratos extremo derecho y extremo izquierdo tenemos cuando ya había perdido la parte de la oreja y estaba con vendaje. Me olvidaba decir que al pintar los óleos nocturnos que vimos en La noche estrellada, él se ponía en la corrosca unas velas, ¿no? Como la corrosca que tenemos aquí en el centro, unas velas que iluminaban el lienzo que estaba pintando para pintar en la noche y a cielo abierto. Nuevamente aquí tenemos un huerto con la vista de aves del 89, y que sobra nuevamente esa vibración, ese color, esa forma de Van Gogh que es única y no se puede hablar sino de su estilo. Vean ustedes nuevamente esta Piedad que la había tomado de una lámina de Lacroix, la cambia su estilo, le da ese color, le da esos brillos, le da esos amarillos para dar eso. Y su cuidador final, que fue el doctor Gachet, que le atendió, un psiquiatra, que realmente agradeció fundamentalmente. Desde luego, Gachet tenía una característica que favoreció mucho, que era amigo de la pintura, y quiso ser entonces amigo de Van Gogh. Fue de los pocos que le quiso tolerar, quiso estar cerca de él para ayudarle. Gachet ve que la única terapia que podría tener su amigo cuando tenía esos ataques de dificultades, esos ataques de depresión, esos ataques de epilepsia que le sacaban de las posibilidades de trabajar, decía que su única terapia podía haber sido salir del sanatorio y pintar, seguir trabajando, y así le deja salir en 1890. Este retrato precisamente del doctor Gachet es uno de los trabajos más meritorios y más costosos que existen. En millones de dólares vale este cuadro. La iglesia de Auvers, precisamente con esos contornos, con esos perfiles verdaderamente a la manera de ciprés casi, que se tuercen, pero que todo esto
le da una fuerza, una expresividad, una manera propia de ser, que no puede ser de otra forma hecho por otro pintor. Ya para terminar con Vicente Van Gogh, hemos de decir lo siguiente. Hay un libro famoso de la historia del arte, quizás de los más famosos y más conocidos, que es el de Ernest Gombrich. Él, al iniciar, habla de las posibilidades que hay respecto al pintor. En algunos momentos dice que es necesario acentuar o no la biografía, porque las dos cosas no se pueden trabajar inmediatamente, serían muy extensas. Yo he tratado de poner un énfasis en las obras de arte, pero no he podido evitar, para una vida tan apasionante como la de Van Gogh, pues decir muchos detalles que de golpe son anecdóticos. La obra de arte de Van Gogh, como ninguna, decía Ortega y Gasset, en una biografía también muy famosa que hay sobre Velázquez, que para entender, para sentir un cuadro se hace necesario resolver el jeroglífico con aquellos simbolismos, con aquellas figuras que el pintor ha elaborado en sus obras. Y esta sería la última que estamos viendo en este momento, que es el trigal, trigo con cuervos. Este, como ninguna, tiene un tercio de cielo y acentúa en los dos tercios inferiores ese trigal que siempre le llamó la atención. Se cuenta que cuando salió la segunda vez a pintar este cuadro, llevaba un revólver para ahuyentar a los cuervos. Paradójicamente, parece que en el momento que lo estaba pintando se pegó un tiro en el pecho y esa fue causa de la muerte después de agonizar 2 días. Esto queda en duda. Hay quienes dicen que no fue así, que no se suicidó, que eran unos muchachos que han pasado, en fin. No es posible realmente hoy establecer con certeza alguna de estas versiones. De todas maneras, terminó Van Gogh con esa pincelada gruesa, con ese empaste que daba relieve, de una textura extraordinaria en las pinturas. Su azul y su amarillo querido termina esto. Agoniza 2 días. Alcanza a llegar su hermano Theo a auxiliarle y muere en sus brazos. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segundo pintor, que es Paul Gauguin.